Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos tratando el tema sobre batalla espiritual. Efesios capítulo 6, el versículo del 4 al 18 dice: Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Luego dice, habla a los amos, habla a los esclavos. Pero aquí más que eso, en relación al tema de el combate espiritual del cristiano o la batalla espiritual, dice en Efesios 6:10, y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, manténganse firmes. Así que manténganse firmes, vestidos de la verdad y protegidos de la rectitud. Esfuércense siempre y estén listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno, que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténgase alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Y también ahí mismo en Santiago, el capítulo 4, el versículo 7 dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Este tema es demasiado interesante porque nos va a presentar y dar a conocer quién es nuestro adversario, quién es el enemigo. Así como es necesario e indispensable conocer a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Dios de nuestras vidas, también es fundamental conocer a Satanás y sus artimañas. De esa manera mantenerlo derrotado y bajo nuestros pies. Es una gran desventaja para el maligno que el creyente lo conozca, que sepa sus debilidades, que podamos conocer sus flaquezas, dónde dar al blanco y mantenerlo rendido al lugar donde Cristo lo dejó, bajo nuestros pies. Satanás está bajo los pies del Señor. Satanás está bajo los pies de la iglesia. Satanás está bajo los pies del verdadero creyente que vive conforme a los principios del reino. Ahí en 2 el capítulo 11, el versículo 14 dice, y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Él se disfraza. Satanás se muestra como ángel de luz porque es que no le conviene que lo descubran. A Satanás no le conviene que lo desenmascaren. A Satanás no le conviene que le conozcan sus debilidades. Siempre presenta el pecado como algo bueno y deleitoso. A Satanás no le agrada cuando hablan mal de él. Eso no le agrada. Satanás no quiere ni que siquiera sepamos quién es él. Que sepamos que hubo una guerra que fue decisiva y determinante, donde hubo un ganador y un vencedor. Y ese ganador fue Cristo Jesús. Y el vencedor fue Satanás. Y es Satanás. Cristo lo venció con su triunfo con la resurrección. Cristo venció, derrotó, juzgó y condenó a Satanás con ese triunfo absoluto que fue la resurrección. Si Satanás hubiera sabido que Cristo
iba a resucitar, no se hubiera metido con él, pero se fue a ciegas a enfrentarse a el unigénito Hijo de Dios, donde quedó vencido. Satanás es un perdedor y no le gusta ni le conviene que le recuerden quién es él. Qué interesante conocer quién es nuestro arsenal, quién es nuestro adversario. Es muy importante porque es ahí donde vamos a quedarnos siempre como cristianos, en el lugar donde Cristo nos colocó. Cristo nos colocó y está Satanás bajo nuestros pies. Él se disfraza para que no lo identifiquen. Después que el cristiano viva sometido a Dios, en continua comunión, ayuno, obediencias a la palabra de Dios y entrega total, obtendrá como resultado llenura, poder y autoridad. Aquí estoy haciendo es una introducción en cuanto a esa batalla espiritual. Vuelvo a repetir. Después que tú y yo como cristianos vivamos sometidos a Dios en continua comunión, en esa camaradería, en esa consagración, en ayuno, en obediencia a la palabra y en entrega total a Dios, obtendremos como resultado llenura, poder y autoridad. ¿Qué es la llenura? Es la unción del Espíritu Santo en ti y en mí. Es la presencia completa del Espíritu Santo en ti y en mí. Un cristiano con la frescura, el aceite del Espíritu Santo significa la permanente presencia real, latente del Espíritu Santo en ti y en mí. Con esa presencia permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas, mantendremos a Satanás ahuyentado y a kilómetros de distancia de nosotros, de ti y de mí. Esa es la llenura, la presencia, la unción, la frescura significa la presencia latente del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, aparte de tener esa llenura, también está contigo y conmigo el poder. ¿Qué es el poder? Es el mismo, el poder es el mismo que el Padre le concedió a Jesucristo para mantener humillado, vencido a Satanás y a los demonios. Es la suprema presencia de Dios. El poder es la fuerza que tenemos para mantener al enemigo bajo nuestros pies. La autoridad significa obtener el permiso de parte de Dios para reprender y atar a Satanás, a sus demonios, a sus espíritus inmundos con el poder de lo alto. Satanás se enfrenta con el cristiano, sí, pero cuando ve el nivel de espiritualidad que éste tiene, solo le toca huir. Por eso cuando dice someteos a Dios, resistid al diablo y él va a huir. ¿Cómo lo sometemos? ¿Cómo nosotros nos sometemos? En obediencia, en consagración, en entrega a Dios. El enemigo podemos enfrentarnos con la obediencia, con la vida de santidad, con el estilo de vida de consagración, de dependencia de Dios. Es una manera de permitir que Satanás tenga que huir. Batallar contra las fuerzas de maldad. Esa es la tarea que le toca a un verdadero cristiano, porque Satanás no se va a quedar quieto, aunque sabe que ya está vencido, que está derrotado, que está juzgado y que está condenado. Él siempre está obstinadamente insistiendo a que va a ganarnos la batalla y gana la batalla si nosotros no estamos sometidos a Dios. En Efesios, que acabamos de leer ahí en Efesios 6, del 11 al 18, nos está diciendo tan claramente de cómo nosotros debemos de mantener al enemigo bajo nuestros pies, tomando toda la armadura, haciendo uso de la palabra, haciendo uso de la fe, haciendo uso del escudo de la fe.
con que vamos a pagar todos los dardos de fuego del maligno, estando siempre aprestos, dispuestos a predicar el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación, con el gozo y con la paz de Dios. ¿Ve? En Colosenses también nos está diciendo ahí en Colosenses el capítulo 2 también nos está hablando tan claramente el versículo 15 cuando dice: Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en sus desfiles victoriosos. Llevó a los prisioneros, llevando a los espíritus inmundos, a los ángeles caídos, a los demonios, los llevó prisioneros en un desfile, dice que victorioso de parte de Dios. Ahora bien, miremos el orden del reino de Satanás. El orden del reino de Satanás consiste en los principados, porque el Señor quiere que nosotros con toda la armadura mantengamos bajo nuestros pies, humillados, a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora bien, ¿en qué consisten los principados? ¿Quiénes son los principados? Los principados son príncipes satánicos en un alto nivel que gobiernan sobre naciones de la tierra. En cada nación, en cada país, hay principados, son príncipes satánicos. Gobiernan de acuerdo a las puertas, a la autoridad que el ser humano, que el cristiano, que la iglesia le entregue, porque Cristo vino para arrebatarle el arma y entregárnosla a nosotros. Y esa arma es la autoridad. Satanás quedó vencido, quedó derrotado, quedó juzgado, ya está condenado, y Cristo le quitó el arma, lo desarmó. Satanás es un enemigo sin armas, pero el hombre le entregó nuevamente el arma de la autoridad. Y de ahí viene el orden del reino satánico, donde hay príncipes satánicos en un alto nivel que están gobernando la tierra, gobiernan naciones, gobiernan países. Esos son los principados. Tenemos las potestades, que son fuerzas que están detrás de las personas. El homicidio, el robo, la mentira, el engaño, la fornicación, la avaricia. Todo esto que estoy mencionando están detrás de las personas y se llaman potestades. La envidia, la murmuración, la maldad. Todo eso son ¿qué? Potestades, son fuerzas detrás de las personas. ¿Ve? Qué importante diferenciar estos reinos en el orden satánico. Principados gobiernan, controlan, dominan países. El narcotráfico son principados que están siendo gobernados por estos espíritus, príncipes de maldad, y controlan, en este caso, el país, en este caso, país colombiano. ¿Cuáles son los principados que hay en Colombia? El narcotráfico, son principados. Potestades, todo lo que el hombre hace malo en contra de la misma sociedad, de la misma humanidad, esos son potestades que están haciendo daño, están causando perjuicio a una sociedad, persona tras personas. Esos son potestades. En este caso, la guerrilla. En cada persona que forma parte de este grupo, en cada persona hay potestades. En los guerrilleros, por ejemplo.
Tenemos los gobernantes de las tinieblas, los gobernadores de las tinieblas. Esos son demonios que toman posesión de las culturas de los pueblos. Repito, los gobernadores, los gobernantes de las tinieblas, gobernadores de las tinieblas, son demonios que toman posesión de las culturas de los pueblos. Si estamos hablando, por decir, en Buga, lo que hay allí son gobernantes. En Girardota, que el Señor caído, esos son gobernantes, son demonios. Controlan y dominan pueblos, culturas. Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes son los espíritus, demonios que afligen al ser humano con temores, con lujuria, con avaricia, con depresión, con preocupación, con desesperación, con el famoso estrés. Esos son huestes espirituales de maldad. Espíritus territoriales. En el libro en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, el versículo 6, el versículo 9, cuando dice, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos. Estos son espíritus territoriales. Estos espíritus permanecen en lugares específicos o en personas endemoniadas. Casas desocupadas. Vemos que una casa desocupada, sin ser usada, se va gastando, se va desgastando, se va acabando, las paredes se van tasajeando, se van agrietando. ¿Esto por qué? Porque es que en esos lugares que están, entre comillas, desocupados, se acumulan espíritus y destruyen casas, lugares, como también se encuentran en grupos, en legiones, en personas, que son las personas que decimos que son esquizofrénicas, son personas que están endemoniadas. No hay uno, hay muchos demonios en esa persona. Esos son espíritus territoriales. Necesitamos saber contra quién peleamos. Cuando Pedro fue influenciado por Satanás, que lo vemos ahí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, vemos el caso muy claramente en el versículo 22 y versículo 23, cuando dice, Jesús anuncia su muerte. Pero vemos ahí en el versículo 22, dice, entonces Pedro, empecemos desde el 21, dice, a partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo quiera, Señor, esto no te puedes pasar. Dice, pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Aquí hubo una influencia demoníaca. Jesús no destruyó a Pedro, porque era su siervo escogido para una gran obra, pero sí reprendió lo que influenciaba a Pedro. ¿Esas son qué? Esas sencillamente vemos que Pedro fue influenciado. Cuando estamos hablando aquí de fortalezas, son lugares fortificados que Satanás constituye para exaltarse a sí mismo contra el conocimiento y los planes de Dios. Esos son fortalezas. Vuelvo a repetir, las fortalezas son lugares fortificados
que Satanás constituye para exaltarse a sí mismo contra el conocimiento y los planes de Dios. Eh, en este caso, tomar una ciudad es necesario. Cuando se toma una ciudad, es necesario derribar las fortalezas personales, locales y grupales. Jeremías 1:10 nos habla sobre derribar, arruinar y destruir los lugares fortificados por Satanás. Nos está hablando que el Señor quiere edificar, pero ahí dice que para el Señor edificar, primero tiene que derribar, tiene que arruinar y tiene que destruir fortalezas satánicas por Satanás. Las fortalezas en la mente, esos son pensamientos arraigados en la mente, sin esperanza e incambiable, pensamientos negativos, pensamientos dudosos. Esto hace que creamos que hay cosas que para Dios son imposibles. Esas son fortalezas mentales. Cuando decimos, no, es que yo no voy a salir de esta enfermedad. No, es que como toda mi familia sufre del corazón y mueren del corazón, entonces yo también voy a morir del corazón. Esos son ¿qué? Fortalezas en la mente que hay que derribar. Esos son engaños de Satanás, son argumentos, son pensamientos negativos que te llevan al hecho porque tú los estás confesando, creyendo, visualizando, recibiendo. Y hay que derribarlos, hay que destruirlos, hay que reprenderlos, hay que deshacerlos. Todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Cuando esas fortalezas se derriban, nos queda fácil aceptar que eso estuvo en la mente y que de Dios no vienen esos pensamientos, sino que de Dios viene lo que nos beneficia y edifica nuestras vidas. Esas fortalezas también tenemos, en este caso, fortaleza sectaria. Esa fortaleza sectaria causa divisiones entre las iglesias, el orgullo de doctrina, el orgullo de creencias, etcétera, etcétera. Que es que en mi congregación se siente la presencia del Espíritu Santo y allí no. Esas son fortalezas sectarias. No, es que nosotros somos personas que oramos mucho y por eso hay milagros y prodigios y en aquel lugar no. Esas son fortalezas sectarias, congregacionales. Fortalezas de ocultismo, ¿en qué consiste? Estas fortalezas de ocultismo obran como impulsadores de poder, brujería, ocultismo, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado con brujería son fortalezas de ocultismo. Y lo vemos hoy en día en las congregaciones, se está manejando muchísimo fortalezas de ocultismo, mucha brujería. Tenemos fortaleza de necesidad física, que tiene que ver esas fortalezas de pobreza, de robo, destrucción física, enfermedad. Se ve con frecuencia en familias. La pobreza, el robo, la destrucción física, enfermedad, fortalezas que hay que derribar, fortalezas físicas. De igual manera, amigos, hermanos y ministros, qué importante es conocer todas las artimañas del maligno para mantenerlo bajo nuestros pies. Podemos ser victoriosos, pero si tenemos conocimiento, saber qué es lo que está Satanás maquinando para influenciar en las iglesias con sus fortalezas y argumentos falsos y mantenerlos bajo nuestros pies, que caigan esas fortalezas. En Romanos capítulo 12, el versículo 21 nos está diciendo, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Vencer el mal con el bien. El lugar de combate son los lugares celestes, que son los aires. Lugar de combate, el lugar donde están y predominan los espíritus inmundos, los demonios, es en la oscuridad, es en los aires. Los aires. Ahí en Efesios, el capítulo 6, el versículo
12 cuando dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodean, los aires. ¿Ve? El cristiano está sentado con Cristo espiritualmente, posicionalmente. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. En el mundo espiritual estamos sentados con Cristo a la diestra de Dios Padre. El Señor nos ha entregado una posición, o sea, un lugar. Y ese lugar en el mundo espiritual son lugares celestiales. Son lugares donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Es importante saber la posición que Dios nos ha puesto en los días malos. De manera que individualmente, debemos todos vestirnos con toda la armadura de Dios. Por eso en Efesios, el capítulo 6, el versículo del 13 al 17, cuando nos está diciendo, por eso tomen toda la armadura de Dios que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse acabado todo, estar firmes. Qué importante no solamente repetir, sino actuar con conocimiento. Qué importante, amigos, hermanos y ministros, salir de la ignorancia y ya no repetir como un lorito diciendo que nos vamos a vestir con toda la armadura y que el vestirnos con toda la armadura para muchos significa repetir, que me ciño con la verdad, ni siquiera tener un conocimiento que es la verdad. Y la verdad es un arma y es más que la virtud de la humanidad. La verdad es un arma, es más que la virtud de humanidad y de sinceridad, es más que la honestidad. En el sentido acostumbrado, la verdad se debe entender como el conocimiento de la palabra revelada de Dios, ¿sí? Y la fe depositada en esa palabra. Si Dios te da una palabra y te dice que te va a usar grandemente en milagros, en prodigios, debo creer esa verdad. Debo apropiarme de esa verdad. Y esa verdad debe de ir acompañada de la fe, de la confianza, de la seguridad. De esa manera es que puedo decir que estoy ciñéndome con la verdad. ¿En qué consiste la coraza de justicia? Porque es que hay quienes conjeturan que la justicia es cuando es aplicable al vestirse. No, tiene que ver con la vida de pureza y con la vida de rectitud, con la vida de santidad. En eso consiste la coraza de justicia, vivir una vida de obediencia. ¿Ve? Tener un conocimiento claro, porque Satanás se ríe y le conviene que usted desconozca la verdad, porque así la mantiene engañada. Saber que si vivo una vida de santidad, estoy vestida con la coraza de justicia. Que si creo a lo que Dios me ha dicho, si yo creo a lo que Dios me ha dicho, entonces estoy ceñida con la verdad. Y que el apresto del calzado consiste en tener un interés, una disposición, un deseo de salir a predicar las buenas nuevas de salvación. El apresto consiste en la disposición, en el querer, en el deseo íntimo de ir a llevar las buenas nuevas de salvación. Y que el escudo de la fe está por encima de todas las armas, y que ese escudo tiene que ver con la seguridad, con la fe, con la confianza de que Dios está actuando en mí porque yo estoy creyéndole a través del Espíritu Santo. Porque es que la fe como escudo es de vitalidad, es de gran importancia. Cuando dice sobre todo,
es donde le da dependencia a las demás armas. La fe es tan vital que ella es el complemento del Espíritu Santo y la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. Este término del yelmo tiene que ver con la santificación, tiene que ver con la preservación, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la prosperidad. Y que la espada es el conocimiento de Dios hablado o escrito. Cuando Dios habla su palabra, esa es, tiene que ver con la palabra hablada, la palabra audible es la logión y el logo es la palabra escrita. El rema es la palabra prometida de Dios a nosotros. Qué importante es tener un conocimiento de las armas espirituales para poder batallar, para poder enfrentarnos en batalla espiritual. Necesitamos conocer las armas y mantenerla puesta. De esta manera se mantiene derribado Satanás y bajo nuestros pies. Porque estamos con un conocimiento tan claro de saber quiénes somos, qué tenemos y qué podemos. Somos hijos, somos real sacerdote, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué tenemos? Tenemos todo el poder, la autoridad, el imperio, el señorío, la majestad, la excelencia de Cristo Jesús. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si tenemos todo este conocimiento, sabemos que Dios nos ha colocado en un lugar, en una posición, pero también tenemos una posesión. Una cosa es posición de lugar y otra cosa es posesión de adquirir, de tener. Que estamos sentados en un lugar de privilegio donde Satanás quiso estar a la diestra de Dios Padre. Ceñirnos con toda la armadura de Dios, ceñidos vuestros lomos, los hombros, que tiene que ver la parte de los hombros. El ceñir nuestros lomos se tiene en cuenta los hombros del creyente. Esos hombros deben de estar con la verdad. La Biblia nos proyecta a la verdad. El autoengaño y mentira son abolidas con la palabra de Dios. ¿Ve? Vestidos con la coraza de justicia que tiene que ver con el pecho. Satanás nos acusa, pero la Biblia nos dice que el acta de decreto que había contra nosotros fue clavado en la cruz. Así que Satanás no tiene derecho en nosotros ni forma de acusarnos porque ya estamos en Cristo Jesús. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es el deseo, vuelvo a repetir, de llevar el Evangelio de la paz, de la salvación. Las buenas nuevas de salvación que trae como resultado paz. Tomar el escudo de la fe es la confianza y la seguridad con que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, donde podemos apagar, donde podemos destruir, donde podemos rechazar todos los argumentos de Satanás en contra de la verdad. Tomar el yelmo de la salvación es lo que cubre la cabeza, mi mente, que tenga la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo, que mi mente que la compone, el pensamiento, la imaginación, el razonamiento, la lógica, que todo esto esté totalmente cubierto con la verdad que es la palabra de Dios. Una mente, la mente de Cristo, una mente positiva, una mente de fe en Cristo Jesús. Y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, así como Cristo venció, derribó, contrarrestó los argumentos de Satanás. Cuando Satanás lo tienta, Cristo le da espadazos. Con la palabra de Dios, nosotros debemos de contrarrestar todo argumento del diablo.
todo argumento de Satanás. La palabra, escrito está, mayor es el que está en mí, escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, escrito está que estoy en el hueco de la mano de Jehová, escrito está que lo que Jehová tiene en sus manos nadie se lo puede arrebatar, escrito está que Satanás no puede hacerme daño porque yo tengo toda la autoridad para mantenerlo bajo nuestros pies. Cuando nosotros hablamos con conocimiento, Satanás huye, porque es una manera de someternos a Dios en obediencia, en santidad, con el conocimiento y con la firmeza y seguridad de que Satanás siempre estará donde Cristo lo dejó, y esa es mi determinación, esa es tu determinación, esa debe ser tu posición. Satanás no puede estar por encima controlando. Satanás debe estar bajo nuestros pies. Y cuando nosotros nos acercamos como creyente con un conocimiento tan claro, Satanás sabe quién eres tú. De igual manera o mayormente, yo debo saber quién es Satanás, que yo pueda acercarme con toda la seguridad, con todo el conocimiento, con el uso de la autoridad, diciéndole al diablo: nada tienes en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Satanás, yo sé quién eres. Eres un enemigo que Cristo venció, Cristo derrotó, Cristo juzgó, Cristo ya te condenó y Cristo te desarmó. Cuando nosotros le hablamos con esa certeza, Satanás siempre estará a kilómetros de distancia y nada tiene en ti y nada tiene en mí. Así como Cristo con toda certeza le dijo: nada tienes en mí, ahí viene el maligno y nada tiene en mí. ¿Por qué? Porque es que Cristo anduvo siempre en una vida sujeta al Padre, en obediencia, en santidad, con toda la autoridad y guiado por el Espíritu Santo. Esas son las huellas que tú y yo debemos de seguir. Pisar las huellas del Maestro significa identificarnos con Jesús, ser como Él, sujeto, obediente, siempre en esa dependencia del Padre, no tomar decisiones sin antes contar con la palabra absoluta de Dios. La decisión la tiene Dios en ti y en mí. Él es el que toma la última decisión, la última palabra la tiene Dios, la palabra definitiva la tiene Dios, y por tanto yo no debo tomar decisiones sin antes contar con el Padre del cielo y de la tierra. Tu Padre, Abba Padre, mi Padre, Abba Padre. Amén. Continuaremos con el tema de batalla espiritual en los próximos estudios. Esta es una introducción, y que Dios sea glorificado en este estudio, que debemos de mantenernos de victoria en victoria. Amén. Bendiciones, bendiciones.